Bueno, damos paso a la última ponencia por parte de Luca Palas, de la Universidad Politécnica de Cataluña, titulada La integración de inspección y monitorización en el análisis estructural de construcciones históricas basado en modelos numéricos avanzados. A pesar de que Luca es de origen italiano, tiene un perfecto español, así que nada, adelante. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada tan interesante. Hoy voy a hablar un poco de la experiencia reciente en la Universidad Politécnica de Cataluña en la aplicación de métodos numéricos avanzados para el análisis estructural de construcciones históricas y cómo hemos realizado la integración y la monitorización y la integración de la información derivada de la inspección y la monitorización en el modelo numérico. Pues empezaré con una pequeña introducción sobre un poco el enfoque multidisciplinario que adoptamos, que es realmente el que ya hemos estado comentando durante la jornada. Luego los retos más importantes en el análisis estructural de construcciones históricas, algunos ejemplos de modelos que hemos estado utilizando para analizar estructuras patrimoniales importantes como la Catedral de Mallorca y la iglesia del monasterio de Poblet en Cataluña. Pues como hemos estado comentando durante la jornada, la aplicación de los métodos tradicionalmente utilizados para el diseño de las nuevas construcciones no se pueden adoptar para el análisis de las estructuras históricas. Por lo tanto, hay unas recomendaciones. Ay, no las he puesto, disculpad. No, disculpad. Pantalla completa. ¿Ahora sí? Vale, disculpad. Pues la ISCARSA, que es el Comité Científico Internacional sobre el Análisis y la Restauración de las Estructuras y del Patrimonio Arquitectónico de ICOMOS, ha emitido unas recomendaciones y unos principios también contemplados por la ISO 13822 que ponen de manifiesto la necesidad de utilizar un enfoque multidisciplinario y multinivel, donde hay toda una serie de actividades absolutamente necesarias, como la investigación histórica, la inspección, la monitorización. Y estas tres actividades fundamentales permiten facilitar información muy importante a los modelos numéricos o los modelos analíticos que utilizamos para el análisis estructural. Entonces facilitan información para construir el modelo, para validarlo y a su vez también para validarlo. Entonces tenemos nuestro modelo numérico que realmente se basa en muchas hipótesis que realiza y que considera la persona encargada del análisis estructural, pero el modelo numérico en sí es un contenedor de nuestras hipótesis. Estas hipótesis tenemos continuamente que calibrarlas, tenemos que validarlas basándonos en la evidencia empírica que nos ofrecen las tres actividades anteriores. Solamente utilizando este enfoque podemos llevar a unas conclusiones realistas, fiables, sobre el estado actual del monumento y tomar decisiones óptimas. Entre ellas se comentan en estos principios que están bajo revisión y pronto se emitirá una nueva versión, la de 2022, en la que el UPC también ha participado. Entre las decisiones óptimas, decía, existe la intervención mínima. La intervención mínima consiste en combinar los requerimientos estructurales para poder proteger la vida humana, para poder evitar el colapso de la estructura, pero también asegurando la máxima protección del valor patrimonial de la estructura. Pues en cuanto a los retos principales en el análisis estructural de construcciones históricas, tenemos objetos con una geometría compleja, con una morfología de los elementos estructurales muy compleja también. Tenemos la combinación de elementos lineales, pilares, con curvos, arcos, bóvedas, cúpulas, pechinas. Pues todo ello lleva a unos modelos geométricos complejos, pero que podemos reproducir gracias a las herramientas de las que disponemos hoy en día, pero todo ello lleva a unos modelos, a la generación de unos modelos numéricos realmente muy complejos, con un muy elevado número de elementos
y entonces, de elementos, por ejemplo, estos son ejemplos de modelos por elementos finitos, muchos elementos, muchos nudos y entonces muchas ecuaciones, un coste computacional realmente elevado. También hay otro aspecto muy peculiar de las construcciones históricas, es que la historia ha dejado huella en la construcción, pues debido a varios factores, como por ejemplo a un procedimiento constructivo que en varias ocasiones puede haber experimentado o sufrido unas condiciones de equilibrio crítico, alteraciones, daño antropogénico, el efecto de eventos naturales, etc. Aquí tenemos tres ejemplos. La primera es la iglesia de Santa María del Mar, de Barcelona, donde hoy en día aún es evidente el impacto de un gran incendio que hubo durante la Guerra Civil Española. Hay otra iglesia ahí en el centro que es muy peculiar porque realmente presenta una fisura que parte en dos la iglesia. Se nota también un intento de reparación y de nuevo la fisura ha vuelto a abrirse. Y por último, la catedral de la Basílica de Hagia Sofia en Estambul, con los arcos con grandes deformaciones. Entonces surge este gran dilema: ¿cómo podemos incluir la historia en el análisis estructural de las construcciones patrimoniales? Por otro lado, nos enfrentamos con un material entre los más complejos. No nos cansamos en nuestras asignaturas, en la universidad, de comentar al estudiantado que la obra de fábrica de ladrillo o la mampostería de piedra también son materiales extremadamente complejos, quizás los más complejos desde un punto de vista mecánico, porque presentan un carácter compuesto, heterogéneo, son el resultado de tradiciones locales, constructivas, faltan de estandarización, tienen una alta variabilidad en cuanto a posible combinación de componentes, aparejos, etc. Y desde un punto de vista estrictamente mecánico, es un material que presenta una resistencia a tracción muy pequeña, carácter frágil a tracción. En cambio, a compresión presenta una buena resistencia, presenta una limitada ductilidad, presenta un comportamiento cortante friccional, una gran no linealidad en la ley de tensión y deformación, incluso para estados de tensiones pequeños, anisotropía, discontinuidad y localización de la deformación y del daño. Entonces, todo ello lleva a la generación de modelos numéricos realmente complicados, porque tienen que tomar en cuenta estos aspectos peculiares de este material tan especial. Esta diapositiva presenta toda una serie de modelos que hemos estado desarrollando en la UPC durante los últimos 15 años. Como se pueden ver, hay diferentes soluciones disponibles. No existe un modelo de validez absoluta y universal. Depende de muchos factores, depende del conocimiento de la persona encargada del análisis, depende de los recursos disponibles, quizá esto es lo más importante, del coste computacional, del objetivo del análisis, del objeto que queramos estudiar. Entonces hay diferentes posibilidades. Tenemos, por ejemplo, macromodelos. Los macromodelos son modelos donde realizamos una modelización continua del material, como si fuera un continuo homogéneo equivalente, sin hacer distinción entre las juntas de mortero y las unidades de ladrillo de piedra. Y se han podido desarrollar en las últimas décadas también en la literatura científica muchos modelos que han incluso contribuido a representar de manera más realista la propagación del daño, incluso mostrando fisuras discretas, también con una capacidad de representar la acumulación del daño ante cargas cíclicas. Luego pasamos a un modelo que presenta un nivel de sofisticación más elevado, que es la micromodelización. En la micromodelización se incluye en la discretización la distinción entre las juntas de mortero y la unidad de ladrillo de piedra, pero como podrán imaginar, se trata de un modelo con mucho más elementos, un coste computacional más elevado que permite abordar elementos individuales o pequeños objetos como este pequeño edificio, gracias a las técnicas de cálculo en paralelo que se están desarrollando mucho en los últimos años. Por último, un modelo que ahora se está desarrollando, se está prestando mucha atención, son los modelos, la modelización multiescala. Multiescala quiere decir que tenemos un modelo estructural macro, a la escala estructural,
pero internamente a nivel de cada elemento de la discretización espacial, a nivel de punto de Gauss, de punto de integración, donde realmente cuantificamos todas las variables que queremos obtener del cálculo, vamos a hacer bajar de escala y vamos a entrar dentro de una micromodelización de un volumen representativo, ¿vale? Un elemento de volumen representativo, RVE en inglés, que por periodicidad es capaz de representar el aparejo y la complejidad del material heterogéneo. Entonces, durante el análisis en tiempo real hay una comunicación síncrona y bidireccional entre los dos modelos, se intercambian información y se alimentan el uno con el otro. Como podrán imaginar, esta última técnica computacional es realmente muy avanzada, es muy cara, porque presenta un elevado número de ecuaciones, pero bueno, hace falta investigarla porque con las crecientes capacidades de los ordenadores, dentro de un futuro posiblemente bastante cercano, se podrán también abordar de mejor manera posible. Y dentro también de los modelos multiescalas tenemos diferentes posibilidades. Tenemos métodos basados en homogeneización computacional más clásica, como por ejemplo la del primer orden, y últimamente hemos estado también trabajando en la integración del machine learning en la homogeneización computacional, es decir, representar a nivel de elemento de volumen representativo, representar diferentes estados de deformaciones, muchísimos, como si tuviéramos un laboratorio virtual, para alimentar un modelo basado en machine learning y poder optimizar así nuestro modelo constitutivo. Entonces, resumiendo, tenemos 3 familias posibles, pero es fácil identificar directamente que la primera opción es la única viable hoy en día para poder estudiar las estructuras de patrimonio. De hecho, es lo que hemos estado viendo también en las contribuciones anteriores sobre la Torre de las Gallinas y los diferentes edificios investigados por la Universidad de Perugia. ¿Y por qué? Porque es un buen compromiso entre la precisión y el coste y la sostenibilidad de los recursos disponibles en el momento del análisis. Entonces, os mostraré algunas contribuciones que hemos realizado desde la UPC en el desarrollo de macromodelos continuos para el análisis de estructuras históricas de obra de fábrica y en particular un modelo basado en la mecánica del daño continuo que incluye la representación de los efectos viscosos que pueden resultar importantes, como veremos en algunas estructuras históricas, me refiero sobre todo al fenómeno de la fluencia y la ortotropía del material. En primer lugar, os voy a comentar un poco la idea detrás del modelo viscoelástico que hemos estado desarrollando. Es una idea muy sencilla, es un modelo cuyo objetivo es el de representar la fluencia. La fluencia es el fenómeno en donde tenemos una acumulación de la deformación en el tiempo que se debe a la exposición a largo plazo a tensiones constantes. Entonces, este modelo se basa en representar la deformación dependiente del tiempo con una rigidez dependiente del tiempo. El objetivo aquí es limitar el coste computacional del modelo porque lo orientaremos al análisis de objetos importantes como son las construcciones históricas, por lo tanto necesitamos un modelo con pocos datos de entrada y lo más sencillo posible. Entonces el comportamiento es bastante fácil, tenemos como el material es como si fuera un conjunto de un muelle y otro muelle en paralelo, en serie, con un amortiguador. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento cero la rigidez del sistema es la suma de los dos muelles, pero con el tiempo el amortiguador se relaja, por lo tanto el segundo muelle deja de trabajar y nos quedamos en el tiempo infinito con la rigidez del primer muelle. Entonces, no os quiero aburriros con muchas ecuaciones, pero mirando ya la representación unidiaxial es posible entender la fenomenología del modelo y en particular es un modelo que presenta solamente 2 parámetros, que son 2 escalares, lo mantuvimos lo más sencillo posible y el más influyente es este participation ratio, que es un ratio de explica
cuantifica básicamente el porcentaje de la rigidez susceptible a los efectos viscosos. También la obra de fábrica y la mampostería son materiales que presentan una importante ortotropía, por lo tanto necesitamos un modelo constitutivo capaz de representar la diferente resistencia a tracción, a compresión y también el diferente carácter post-pico, frágil a tracción y más dúctil a compresión. Entonces hemos estado utilizando una ley constitutiva que se desarrolló en los años 90 en Barcelona por el profesor Miguel Cervera, en la literatura también se menciona como Barcelona Model, que consiste en realizar una split de las tensiones entre las componentes positivas asociadas a estado de tensión y a las negativas asociadas a estados de compresión. Todo ello lleva al desarrollo de un modelo de daño ortótropo, aquí podéis apreciar la formulación, y también podemos asociar este modelo constitutivo con diferentes leyes de límites, umbrales de daño, a tracción, a compresión y también poder calibrar el comportamiento acortante. Pues estos modelos, a la hora de desarrollarlos, tenemos que validarlos. En un primer momento lo que hacemos es compararlos con ensayos experimentales. En la literatura, por suerte, disponemos de ensayos realizados en otras universidades, como este experimento que os muestro en esta diapositiva, que está muy bien documentado y permite comparar con nuestro modelo numérico. Y también hemos estado desarrollando algunos algoritmos, como algoritmos de rastreos de fisuras, basados en técnicas de crack tracking que permiten, permiten desarrollar al daño, desarrollarse a lo largo de una única línea de elementos finitos. Eso tiene dos ventajas. La primera es la de obtener una representación más realista del daño, si lo comparamos con las técnicas tradicionales, donde el daño aparece como una cantidad distribuida, cuando en cambio nosotros en la estructura real podemos apreciar fisuras discretas, ¿no? Como líneas, ¿no? Entonces, y además hay otra importante ventaja desde un punto de vista puramente numérico, que la fisura ya no depende de la discretización espacial, no depende de la inclinación de la malla, porque en los daños, en los modelos tradicionalmente implementados también en los software comercial, el daño se propaga a lo largo de una línea de elementos finitos y entonces tenemos una dependencia del resultado de la orientación de la malla, cosa que no podemos apreciar y que evitamos con esta sofisticación. Y evidentemente también todos estos modelos han sido, después de calibrarlo a nivel experimental de elemento, han sido aplicados a casos de estudio real. Muy bien, ahora quiero pasar a los dos casos de estudio, volviendo al dilema inicial, cómo podemos integrar dentro de nuestro modelo numérico sofisticado, cómo podemos integrar la inspección y la monitorización. Es un poco la estrategia que hemos estado comentando durante toda la jornada, es decir, integrando de manera más precisa posible toda la información que nos facilita la inspección y la monitorización. Empezaré con un caso de estudio que es la Catedral de Mallorca, en la que hemos estado trabajando durante muchos años desde la UPC, y también otra estructura patrimonial que es la iglesia del monasterio de Poblet en Cataluña. Empecemos por la Catedral de Mallorca. La Catedral de Mallorca es una de las catedrales góticas más importantes del Mediterráneo, presenta unas dimensiones muy importantes y la nave central es realmente muy alta, presenta una altura de 44 metros, la supera la Catedral de Beauvau, que es la catedral gótica más alta del mundo en Francia, de 48, pero el carácter más peculiar de la Catedral de Mallorca y del gótico catalán en general, también en la ciudad de Barcelona tenemos varios ejemplos de gótico catalán, como la catedral y la iglesia de Santa María del Mar, es la muy elevada esbeltez de los pilares. Son pilares realmente muy esbeltos, presentan una sección octagonal
con un diámetro circunscrito entre 1,5 y 1,7 metros, una altura de casi 23 metros, lo cual lleva a un ratio de esbeltez de alrededor de 14. Y que si lo comparamos con los ratios de esbeltez de las catedrales góticas francesas, que rodea los 6, 7, estamos realmente, incluso para una estructura de hormigón armado, estamos hablando de esbelteces importantes. Y bueno, es una característica típica de este estilo arquitectónico, entonces está asociado con esta sensación de espacio, estos grandes espacios diáfanos que uno puede apreciar al entrar en la iglesia. Y es una estructura que ha tenido una historia muy larga, de aquí la necesidad de colaborar con historiadores, también con arqueólogos, para poder reconstruir un poco toda la historia. Por ejemplo, se pudo definir el proceso constitutivo, toda la historia, una historia de casi 3 siglos, con muchas interrupciones, incluso una interrupción de un siglo. Luego, la construcción, como podéis apreciar, empezó por un ábside, que ahora es ábside, pero realmente era una iglesia, y luego se decidió ampliarla, realizarla más grande, entonces se construyó una nave mucho más grande, más elevada, y se consideró la parte antigua de la iglesia como un ábside, y luego cada crujía se fue añadiendo año tras año, bueno, o décadas, o incluso siglos tras siglos, hasta llegar a la fachada, que era un poco el procedimiento que se utilizaba en el tiempo para construir este tipo de construcciones. Y también, entre varios hechos, entre varios eventos destacados, es importante, porque voy a prestar atención ahora, a partir de ahora, a la cuarta crujía que colapsó después, parcialmente, después de 30 años, y después se reconstruyó. Pues en la UPC, en la primera década de los años 2000, el profesor Pere Roca ha estado trabajando mucho en la iglesia, sobre todo en su caracterización, utilizando técnicas consolidadas como las que hemos estado comentando durante la mañana, la tomografía, el georadar, varias técnicas de monitorización, y en la primera década de los 2000 nos centramos en la monitorización estática, y luego, gracias a un proyecto europeo, hasta el 2013 pudimos también abordar la identificación dinámica. Hoy voy a explicar más que nada la parte estática. Entonces se instalaron una serie de sensores por la catedral, inclinómetros, extensómetros, para poder determinar cómo era la deformación, sobre todo en el sentido transversal, de la catedral. También se monitorizaron unas juntas estructurales, resultado de este proceso secuencial de construcción. Por ejemplo, la fachada que ahora parece gótica, en realidad es una fachada que se construyó en el siglo XX. Anteriormente había una fachada neoclásica muy bonita, por cierto, que es una pena que se perdió y que se derribó debido a unos grandes desplomes que aparecieron, y se reconstruyó con estilo gótico. Y aquí también tenemos unos problemas parecidos a lo que hemos estado hablando esta mañana para Santa María degli Angeli, que este movimiento fuera del plano de la fachada, que hemos podido detectar utilizando diferentes algoritmos de análisis de datos automatizado mediante modelos de regresión dinámica lineal. Entonces hemos visto que realmente hay una serie de tendencias que evolucionan en el tiempo, algunas por suerte son estacionarias y otras son de difícil definición, aparentemente son evolucionarias o estacionarias. Yo a partir de ahora me voy a centrar en esta crujía, la cuarta crujía, que entonces se monitorizó durante un periodo de 5 años. Entonces, al entrar en la iglesia es realmente posible identificar, el ingeniero o el arquitecto atento y implicado en este tipo de estudios es capaz de identificar a ojo el gran desplome de los pilares en la sección superior. Y es también muy curioso que en cada crujía, de la 1 a la 7, la tendencia no es la misma. Es decir, cada crujía presenta una deformada completamente diferente. ¿Por qué?
este es un resultado del proceso constructivo, un proceso constructivo secuencial, crujía tras crujía, con interrupciones, condiciones de equilibrio delicado, y entonces todo el proceso constructivo ha llevado a la apariencia, a la condición actual de la iglesia. Y en particular, en la cuarta crujía, lo que podemos medir es un desplazamiento, un desplome del pilar de casi 10 centímetros, de 95 milímetros, y la monitorización de 5 años ha permitido evaluar un incremento de la deformación de 0,1 milímetros por año, que es equivalente a 1 centímetro por siglo. Por lo tanto, esta tendencia se debe considerar, se debe estudiar, porque asociada con otros problemas, como por ejemplo los efectos de no linealidad geométrica, podría llevar la estructura a un estado crítico. Entonces, de nuevo, la importancia de la investigación histórica. Lo que se hizo fue analizar en detalle los archivos de la catedral y se pudo determinar para esta crujía específica todo el proceso constructivo. El proceso constructivo que empezó en 1453 y acabó en 1460, pues fueron 7 años. Entonces, en un primer lugar se construyeron las capillas laterales y los pilares, luego se construyó una bóveda lateral, luego se añadió la otra bóveda lateral y finalmente la bóveda central. Entonces es evidente que durante la construcción la estructura sufrió unas condiciones críticas, ¿no?, de estabilidad. Los registros en los archivos de la catedral no dan detalles, no facilitan ningún detalle sobre la técnica constructiva. Por ejemplo, no sabemos si realmente se han utilizado elementos de estabilización provisionales, como por ejemplo tirantes metálicos o bielas de madera entre los pilares para poder resistir este empuje ejercido por las bóvedas de las naves laterales. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un modelo numérico para poder representar este procedimiento constructivo bastante peculiar. Lo que hicimos fue, por simetría, representar un cuarto de la crujía, ¿vale? Y luego por simetría podemos obtener el comportamiento. Entonces, lo primero fue preparar un modelo numérico, un modelo discreto, la discretización espacial de la geometría de la crujía, y adoptamos un análisis de tipo secuencial que consiste en activar y deactivar durante el análisis algunas porciones, volúmenes de la malla. Entonces, en un primer momento, en la primera etapa del análisis, deactivamos la parte superior, entonces que es equivalente a la construcción del pilar, de la bóveda y de la parte inferior del contrafuerte. Y en un segundo momento añadimos la parte superior del contrafuerte, los arcos arbotantes y la bóveda central, y finalmente empezamos a realizar el análisis en el dominio del tiempo, entonces dejando ahí, permitiendo la acumulación de la deformación bajo cargas constantes. Entonces, en la primera etapa, el resultado, bueno, evidentemente tuvimos que incluir dentro de la formulación del modelo viscoso también la no linealidad geométrica. La no linealidad geométrica mediante una formulación lagrangiana, small strain, large displacement, pequeñas deformaciones, grandes desplazamientos, y realizamos el análisis, y en la primera etapa lo que detectamos fue un desplome de unos 30 milímetros en la sección superior del pilar. Pero pudimos averiguar que, a pesar de la deformación importante, del desplome importante en la parte superior, la estructura no colapsaba, lo cual lleva a una posible conclusión que incluso se podrían haber evitado los tirantes o las bielas durante el procedimiento constructivo. Son una serie de hipótesis que tenemos que validar aún. Pero en principio parece que mantiene una condición estable. En la segunda etapa se añadió la parte superior del contrafuerte, la bóveda y los arcos arbotantes, y debido al efecto de la bóveda central, pues se reduce el desplome hasta 18 milímetros.
A partir de aquí empezamos con la tercera etapa, que es el análisis en el tiempo, y entonces es posible obtener muchos resultados, muchísimos resultados. El modelo numérico nos puede facilitar cualquier tipo de resultado. Entonces nos centramos en unos parámetros muy extremos, unos parámetros muy elevados, unos parámetros que realmente puedan describir el fenómeno viscoso con una alta participación de la rigidez total en el fenómeno de la fluencia. Entonces, alcanzando para este factor que hemos comentado anteriormente, casi la totalidad de la rigidez susceptible a fluencia. Y hemos visto que existe un valor, un umbral, para que la estructura, en principio, podría incluso llegar al colapso en correspondencia de 1300 años después del año de construcción. Pero también existen una serie de valores inferiores que, en cambio, presentan unos valores que se estabilizan, entonces no llevan a la estructura al colapso. Entonces, a partir de aquí, fue muy importante el resultado de la monitorización porque nos permitió escoger los parámetros para poder calibrar nuestro modelo numérico. Y entonces nosotros realizamos una monitorización durante 5 años, que como podemos ver es una ventana de tiempo realmente muy pequeña comparado con toda la historia de la estructura, pero durante este periodo entre 2003 y 2008 nosotros conocíamos el desplome del pilar de 9,5 centímetros, un incremento de 0,1 milímetros por año, entonces pudimos identificar la curva que aparentemente es la que corresponde a la estructura. Entonces es una tendencia que muestra una cierta estabilidad, aunque es cierto que se requieren nuevas monitorizaciones, nuevas inspecciones para poder validar y volver a calibrar de mejor manera y de manera más realista el modelo. Muy bien, ahora pasamos a otro caso. Es la iglesia del monasterio de Poblet, en Cataluña. Es un complejo realmente muy bonito y es patrimonio UNESCO desde el 1991. Es un caso completamente distinto, porque en este caso, en cambio, no dispusimos de mucha información, de tanta información, por ejemplo, derivada de la monitorización, como en el caso de la Catedral de Mallorca. De hecho, no se pudo realizar monitorización, el budget era realmente muy reducido, y entonces lo que hicimos fue utilizar los modelos numéricos para poder entender, un poco hacer un diagnóstico de la estructura, entender la razón de varias patologías que ahora voy a comentar. Entonces, esta es una iglesia de estilo arquitectónico de la arquitectura cisterciense, que es digamos una arquitectura que marca la transición desde el románico hasta el gótico. Entonces, este es un estilo arquitectónico que combina elementos de románico, como por ejemplo la bóveda de cañón de la nave central, con los arcos apuntados, como los nervios, y las bóvedas de crucerías, que son las de las naves laterales. Y la construcción de esta iglesia fue del 1770 a 1276, algo que también se pudo determinar a partir de la información documental en el archivo del monasterio. Y observamos en la iglesia 3 fisuras muy importantes, una que cruza casi toda la nave central y también las naves laterales en la parte central. También es interesante observar la sección de la iglesia. Es una iglesia que presenta una asimetría en su geometría. Tenemos un cuerpo más elevado, que es la nave central, unas naves laterales, unas capillas en el lado sur, el claustro del monasterio en el lado norte. Y es realmente curioso ver que una nave lateral presenta una altura distinta a la otra nave lateral. Entonces, claro, esto ¿no? es algo realmente muy peculiar. Y los desplomes en los muros de la nave central son asimétricos. Presentan un desplome de 100 milímetros en este lado y 140 en el otro lado. ¿Por qué? Porque, bueno,
Que haya desplomes es algo esperable, ¿no? Porque aquí no hay contrafuertes que permitan confinar el gran empuje del cuerpo central, de la bóveda de cañón. Pero ¿por qué esta simetría? ¿Y por qué la simetría en las cúpulas? Pues otra vez la importancia de la investigación histórica. Mirando en los archivos, analizando los archivos del monasterio, se descubrió que en el siglo XIV se derivaron las capillas preexistentes y la nave lateral para poder construir una nave lateral más alta, que es la actual, y unas capillas mucho más grandes, para venderlas a las familias de la nobleza de los alrededores del monasterio. Entonces, a partir de allí se entendió que también en este caso la estructura tuvo que experimentar y sufrir unas fases bastante críticas. También tenemos la bóveda de cañón con una deformación importante de casi 500 milímetros, especialmente en esta crujía, en la cuarta. Y aquí tenemos un resumen de todos los daños que he mencionado. Entonces, he mencionado la deformación vertical en la bóveda de cañón, la fisura que tenemos aquí en la parte central de la bóveda de cañón, las fisuras en la parte central de las bóvedas laterales y, por último, otro tipo de daño en los nervios. Casi a la mitad de altura de los nervios es posible identificar una pérdida de material que es que en el mayor de los casos se deriva de una excesiva compresión, porque tenemos que los elementos comprimidos menos confinados son los que pueden sufrir, son más vulnerables al daño a compresión. Entonces, toda una serie de patologías, falta de presupuesto, ¿qué hacemos? Bueno, pues intentamos saber con el modelo numérico si podemos obtener algún resultado. Pues lo que hicimos fue un láser escáner de la estructura, eso sí que fue una de las pocas técnicas de inspección que se había realizado anteriormente, pues se hizo el levantamiento, pero de la geometría deformada, tal y como está. ¿Vale? Se pudo extraer una sección de la cuarta crujía y se desarrolló un modelo numérico deformado de la crujía, ¿vale? Representando también la distinción entre los materiales. También se realizaron con los arqueólogos algunas catas, se pudo encima de la nave central y se pudo comprobar que realmente el relleno no era estructural. Y a partir de aquí realizamos nuestro análisis numérico. Un análisis bajo el peso propio mostró la aparición de daño tanto en la parte superior de la nave central como de las naves laterales. Entonces, la estructura de por sí ya presenta algunas criticidades en su diseño, lo cual es evidente. Estamos en una fase de transición entre un estilo arquitectónico y el otro. Aún hay falta de conocimiento, el cuerpo central es mucho más elevado que los laterales, no hay contrafuertes capaces de confinar y resistir el empuje ejercido por la nave central, por lo tanto, aparecen unas fisuras. Como durante mi carrera mi profesor de mecánica de medios continuos me decía que para estudiar las estructuras de obra de fábrica un modelo no es suficiente y hay que utilizar más, entonces lo comparamos con un modelo mucho más sencillo, un modelo analítico basado en estática gráfica, es decir, en el teorema inferior del análisis límite. Pues a pesar de las simplificaciones que introduce este tipo de modelo, que es un modelo que presenta unas hipótesis importantes como la resistencia a compresión infinita, la resistencia a tracción nula, pero pudimos encontrar una solución que realmente se acerca muchísimo a la derivada del modelo numérico. Y en particular lo que obtenemos son unas grandes excentricidades en la base de los pilares, ¿vale? Entonces esto permite explicar el desplome en la parte alta de los muros de la nave central y también unas excentricidades muy elevadas en la parte superior de la bóveda de la nave central y de las naves laterales. Y eso también podría explicar la presencia de estas fisuras.
También seguimos con el análisis. Como podéis apreciar en este caso, no realizamos un modelo numérico completo de toda la iglesia. Como prestamos atención a nos centramos en una crujía, la crujía con la más deformada, con la deformada más elevada, la deformada de casi 50 centímetros, y entonces consideramos un modelo parcial, y esto es algo también recurrente en el ámbito del análisis de las construcciones del patrimonio histórico. Entonces, la nueva fase fue la de representar ese evento crítico que fue el derribo de la nave lateral, ¿vale?, y su reconstrucción. Conocemos, en el pasado esto se realizaba por tramos, entonces realizamos una deactivación de un tramo de la nave lateral y obtuvimos un incremento del daño en la nave central, en las naves laterales, y un incremento también del desplome hacia el exterior. Entonces, este análisis sugiere que este derribo podría haber causado esta asimetría en el desplome en los dos muros de la nave central. Por último, nos quedaba por determinar el posible motivo de esta pérdida de material, de este daño a compresión en los nervios. Entonces, otra vez, mirando en el archivo del monasterio, se detectó un terremoto en el 1792. Este terremoto se registró, como que espantó mucho a los monjes, a los habitantes del monasterio. También se menciona el hecho de que afectó en gran medida también la iglesia y su integridad. Y entonces lo que hicimos fue realizar un análisis estático no lineal de tipo pushover. Lo realizamos en una dirección, lo realizamos en la otra, y pudimos ver que hay daño a tracción. Otra vez se incrementa el daño a tracción en la nave central, y sobre todo, pintando la variable de daño a compresión, aparece un daño a compresión a la mitad de la altura del arco, ¿vale?, y en una posición bastante cercana a la donde se pueden apreciar hoy en día esta pérdida de material, tanto por un lado como por el otro del nervio de la bóveda de cañón de la nave central. Entonces, también este análisis nos ha permitido tener una idea sobre las posibles causas de los daños, las patologías identificadas, excluyendo otras posibles hipótesis, porque un profesional un poco alarmista hubiera podido, no sé, identificar algún posible problema de asentamiento del suelo, cosa que también no ha indicado, pero que también hemos investigado y hemos visto que realmente no produciría el estado de fisuración que hemos identificado en la estructura actual. Pues para algunas reflexiones finales, pues el análisis estructural de las construcciones históricas entonces se basa en este enfoque multidisciplinario, que ha sido un poco el hilo conductor de toda la jornada, y el análisis estructural solamente es una pieza de todo este proceso. Y entonces, combinando todas estas actividades, podemos llegar a conclusiones fiables sobre el diagnóstico, la evaluación de la seguridad y la necesidad o menos de la intervención. En estos casos, por ejemplo, nosotros llegamos a la decisión, fue mínima y fue, yo opino, óptima, que fue la de recomendar nuevas inspecciones, monitorización, sin tener que implementar ningún tipo de intervención, de refuerzo invasivo que podría afectar la integridad estructural, el valor patrimonial, e incluso podría resultar innecesario. Pues muchísimas gracias por la atención. Para acabar, quiero dar las gracias de nuevo al Laboratorio de Ingeniería Estructural Sostenible, a las compañeras y compañeros que me han invitado a participar en esta jornada, y también creo que tengo que mencionar también todas las personas, porque evidentemente se trata de un trabajo de muchos años. En primer lugar, el profesor Pere Roca, los doctores Saba Solustros, Nirva Macond, el arquitecto Jordi Potal, los profesores Cervera, Chiumenti y el doctor Clemente. Pues gracias por la atención.
Bueno, Luca, muchísimas gracias. Dos ejemplos magníficos de cómo la mecánica computacional puede ayudar a entender la historia de la edificación patrimonial. Un placer. ¿Hay alguna pregunta por parte de la audiencia? Pues sí, muchas gracias. Ha sido una presentación muy interesante. La interacción entre los métodos numéricos y los parámetros estructurales es muy compleja, como ha señalado, ¿no? Y los métodos numéricos lo aguantan todo, ¿no? Porque es decir, que dan un montón de resultados, un montón de colores, ¿no? Pero eso, los parámetros que tenemos que meter son muy inciertos, y más en estas aplicaciones, ¿no?, tan complejas, ¿no? Entonces, ¿crees que en este sentido, bueno, mi apuesta es por la monitorización, lógicamente, aparte lógicamente del ajuste de modelos globales, ¿no? Pero yo creo que la monitorización local, yo creo que puede aportar datos interesantes, porque lógicamente hay mucha heterogeneidad en el material, debido sobre todo, por ejemplo, a esos efectos reológicos. La parte de abajo puede estar a más diferentes estados. Entonces, ¿cuál es vuestra experiencia sobre eso, sobre los métodos no destructivos, y qué posibilidades porque a mí me parece complejo, aunque interesante, llegar a medir tantos parámetros como necesita un modelo de elementos finitos con técnicas no destructivas, ¿no? Sí. En ese sentido lo asimilo yo también a los trabajos que he comentado que hace nuestro compañero Guillermo Rus, que trabaja en aplicaciones médicas, ¿no? Donde también el material es complejo, el cuerpo biológico y los parámetros complejos. Sí, en estos dos casos de estudio tuvimos la suerte, por ejemplo, en el caso de Mallorca, se pudo realizar una identificación de la cantera, de donde se sacaron las piedras, pues se pudieron caracterizar las piedras. Y también se realizaron análisis no destructivos, utilizando georradar para entender la morfología de los muros, también para identificar el módulo elástico y la integridad de los elementos. Por ejemplo, se detectó que las propiedades, como es típico en las catedrales góticas de estas características, las propiedades mecánicas de la fábrica, de la mampostería de los pilares es superior a la de los contrafuertes o de los muros. Y eso tiene mucho sentido, porque tenemos una gran concentración de esfuerzo en la base de un pilar muy esbelto con una sección muy reducida. Por lo tanto, las mejores piedras y las juntas más delgadas, realmente los pilares se construyeron siguiendo las reglas, ¿no?, y como una obra de arte, ¿no? En cambio, para otros elementos, entonces hay como una jerarquía, ¿no? Y eso se pudo obtener gracias a la inspección no destructiva. Y en el caso del monasterio de Poblet, contábamos con unos ensayos destructivos que se habían realizado en la parte escondida del monasterio, cerca del dormitorio. Entonces, de allí, en una zona, se pudieron extraer también hicieron unas pequeñas catas, y a partir de ahí también obtener de manera destructiva. En Poblet, en cambio, no se pudieron hacer muchos ensayos de tipo no destructivos, pero coincido contigo en la necesidad de obtener métodos fiables para poder determinar de manera no destructiva, porque en el caso de la Alhambra vosotros, en cambio, habéis encontrado un problema completamente distinto, ¿no?, el de no poder tocar nada, que es también algo que suele pasar. En cuanto a la identificación de la estructura, desde un punto de vista global, en el primer caso también se ha realizado, porque gracias a este proyecto europeo que antes he comentado, se pudo realizar la identificación dinámica completa. Entonces allí sí se construyó un modelo numérico completo de la catedral.
pero también es cierto que hay muchas variabilidades, ¿no?, las propiedades como resultado de este procedimiento constructivo bastante crítico, secuencial, con muchas etapas, muchas interrupciones. ¿Alguna consulta más por aquí? I don't know if I have to do the question in English or in italiano. Se è meglio in italiano, così capiscono. Complimenti per il lavoro perché è bellissimo. Sono rimasto incuriosito dal parametro di viscosità, perché immagino che è un qualcosa che dipende dalle qualità della malta. Non so, sulla base della vostra esperienza, se avete visto che diverse tipologie di malta poi influenzano in maniera particolare questo effetto a lungo termine. ¿En qué idioma contesto? ¿En English? I don't know. English, Spanish? Spanish? Sí. Vale. Entonces en español. Sí, te contesto en español. Bueno, pues sí, tienes razón. Entonces este parámetro, que ahora no encuentro, ¿dónde está? Sí. No, estaba en la formulación del modelo. Este parámetro, pues sí, se relaciona y tiene mucho que ver con a ver, los fenómenos viscosos son fenómenos típicos de los geomateriales, ¿no?, los geomateriales, pero evidentemente la malta tiene un peso, el mortero, la malta en italiano, tiene un peso mucho más importante. En este modelo, evidentemente, al ser un modelo continuo, es un parámetro que toma en cuenta un poco el efecto combinado de las dos cosas. Normalmente se considera que es el mortero, ¿no?, que fluye y que la roca no fluye, pero hemos tenido una experiencia reciente en la Universidad Politécnica de Cataluña. Hemos realizado una caracterización de una mampostería de piedra, de una obra que no puedo mencionar cuál es, porque es un non-disclosure agreement, pero que se ha visto que también la piedra puede fluir un poco, lo cual a nosotros nos ha sorprendido mucho. Realizamos unos ensayos en laboratorio de fluencia de la piedra y también la piedra resultó fluir, entonces dijimos, ¿pero cómo puede ser? Pero sí, pero el mortero es lo que tiene el protagonismo en este tipo de proceso. A ver, este es un modelo muy simplificado, ¿eh? Tú que eres un experto en mecánica de medios continuos ya podrás objetar porque, a ver, todos hemos estudiado los modelos viscosos que tienen una primera, ¿no?, la viscosidad primaria, secundaria, terciaria. En este caso realmente se ha representado de manera muy, muy sencilla. Los modelos numéricos se pueden complicar lo que queramos, siempre se pueden complicar. El gran reto, yo creo, es llegar a simplificarlo hasta el punto que resulten realizables, implementables, ejecutables y calibrables, porque tenemos que calibrarlos y validarlo. ¿Alguna cuestión más? Vale, pues Luca, te agradecemos muchísimo tu ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias.